Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Makini. Esta semana el Ministerio de Economía presentó el Boletín de Estadísticas Oficiales sobre la pobreza en el año 2022, que vino acompañado con las nuevas metodologías de recopilación de datos. ¿Qué nos dice ese informe, entre otras muchísimas cosas? Bueno, nos muestra que 400.000 dominicanos viven en pobreza extrema, que casi 3 millones, un 27.7% vive en la pobreza. Y miren, eso ocurre en el país que desde hace 30 años lidera la región en crecimiento económico, en recepción de inversiones, en estabilidad política y macroeconómica y hasta en turismo. Estos datos, este informe, desnuda una realidad inaceptable y que casualmente un verso de León Felipe explica mejor que el mejor de los sociólogos, mejor que Max Weber. Dice León Felipe: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Y entonces, volvamos a la poesía, entonces, ¿cómo es posible, Pedro Mir? ¿De dónde ha salido esta canción? ¿Quién pudiera decirlo de tus bronces portaaviones intrépido? Decía don Pedro Mir. Ocurre casi siempre, mis amigos. La poesía explica, orienta más y con mayor acierto que las mismísimas ciencias sociales las realidades del alma, del hombre y de su sociedad. Todo esto que denuncia el informe es serio, muy injusto sobre todo, y también a mediano y largo plazo es muy peligroso, sumamente peligroso. Que 1 de cada 3 ciudadanos dominicanos viva en el horror de la pobreza monetaria es inaceptable, pero la cosa es peor, porque de ahí podemos nosotros inferir que, bueno, si 1 de cada 3 es pobre materialmente, por lo menos 2 de cada 3 dominicanos son pobres por dinero o por amor o por salud mental, pero pobres y muy posiblemente también infelices. Esto precisamente es lo que denuncia un abismal fracaso de la sociedad dominicana y de todas sus élites. Y es que, amigos, un país, una sociedad, un conglomerado donde 2 de cada 3 ciudadanos son infelices por el bolsillo o el corazón, por cosas de la economía o de la salud mental, del amor o del alma, es una sociedad derrotada en sí misma. Esto supera lo político. Entonces, un fantasma recorre a la sociedad dominicana y no es el comunismo ni la pandemia, sino la infelicidad, la pobreza material o existencial. Precisamente por eso pues me he apoyado en León Felipe. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. A quien pueda interesar y corresponda. Nos vamos a la pausa. Al regreso nos enteramos de cómo se ve el presente y el futuro dominicano desde la óptica de la Asociación de Jóvenes Empresarios Ángel, en una conversación con su presidente Jaime Senior Fernández. Ya regresamos. Continuamos en Makini y damos la bienvenida al señor presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Está con nosotros Jaime Senior. Bienvenido, señor Fernández, corrijo, señor y Fernández. Bienvenido,
Así es, Pablo. Muy agradecido de estar aquí, muy feliz de contar contigo para esta conversación y muy entusiasmado porque hay muchos temas que son de mucho interés. No, y para mí un privilegio poder escuchar una voz tan bien documentada, tan amueblada y que representa a la juventud del empresariado dominicano. O sea que estamos hablando del presente y del futuro para que me ayudes a analizar la realidad. Pero quizás un opening chiquitito de qué es ANGE, de dónde viene ANGE, en qué momento está ANGE, por favor, para que los amigos, para que Claro, aterricemos todos. claro. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios es una asociación gremial empresarial que nace en el año 1978, precisamente en un momento muy convulso en la vida política, social, económica nacional, para darle voz al empresariado joven dominicano. Desde 1978 hemos trabajado en 4 grandes pilares que han sido la justicia, el emprendimiento, la innovación, el desarrollo sostenible, que anteriormente lo veíamos como educación y fue evolucionando a desarrollo sostenible. Y claro, la economía, que también ya le sumamos economía y energía. ANGE es una asociación muy dinámica, tenemos más de 900 socios. La membresía es a título personal, a diferencia de otras asociaciones empresariales, donde son las mismas. Conect no es así. No, son las empresas y otros gremios que se reúnen en CONEP, que es una organización sombrilla, mientras en ANGE tenemos a 900 socios de todos los sectores Pero de la vida representan nacional. empresas. Son jóvenes que a título personal, pero yo represento a la empresa para la que trabajo o de la que soy dueño. Bueno, de la que soy dueño también, porque tenemos muchos emprendimientos, muchas Sí. personas que tienen sus propios proyectos, es decir, abarcamos todo lo que es la producción nacional, somos transversal y multisectorial. Entonces nosotros somos realmente una de las pocas asociaciones en la República Dominicana que tienen esa calidad. Los retos de ANGE, ¿cómo ve el país? Y cuando hablo de los retos de ANGE, tengo que girar un poco a lo que son los emprendedores. O sea, ¿qué tan fácil, cuánto hemos mejorado para que ese joven emprendedor pueda echar hacia adelante un proyecto? ¿Cómo está la cosa? Bueno, el emprendimiento y la innovación son los motores de la economía de cara al futuro. Yo creo que todos nos debemos sentir muy orgullosos cuando el 27 de febrero pasado el presidente de la República nos relataba que decíamos que éramos la 7ª economía ya en América Latina. Nosotros que somos un país relativamente pequeño, ya estamos comparándonos con países que son muy grandes. Es decir, el desarrollo económico en la República Dominicana ha sido muy bueno. Pero para continuar ese desarrollo y para continuar ese crecimiento, tenemos que tener emprendimiento y tenemos que tener innovación. Y lamentablemente en la República Dominicana todavía hay retos estructurales que hacen difícil, que complican el emprendimiento. Algunos de los cuales sí, y nosotros hacemos con mucha regularidad sondeos y encuestas internas a la membresía y también externas, y típicamente son los temas que yo creo que todos sabemos aquí, que son los desafíos fiscales y la rigidez laboral, que son los 2 temas que son más relevantes para los emprendedores en cuanto a lo que ellos citan como desafíos para emprender. Y sin embargo hay un aspecto fundamental y que yo lo planteaba en la introducción del programa, que es el tema de la desigualdad social. Esta semana el Ministerio de Economía presentó el boletín y la verdad es que, óyeme, que 1 de cada 3 dominicanos sea pobre, casi 1 de cada 3, 27,7. Eso es casi inaceptable para una economía que tiene los lauros que tú acabas de señalar. Nosotros hemos de hecho tenido mucho acercamiento con el MEPID, participamos también cuando ellos lanzaron el estudio de índice de desigualdad, que es la otra cara de la moneda, otra parte de lo que es todo el estudio de lo que es la pobreza. Realmente es algo que es preocupante. Yo no creo que ningún empresario en la República Dominicana puede decir que no le preocupa y que no se debe atender el tema de la desigualdad y de la pobreza en nuestro país, pues para asegurar no solo la paz social, sino el crecimiento sostenido y sostenible de nuestro país, tenemos que identificar las formas de que se pueda reducir esa brecha. Y a largo plazo, porque ANGE está especialmente enfocado en el largo plazo, la forma de hacerlo es a través de la educación de calidad. Entonces ahí realmente es donde nosotros partimos a decir,
si no invertimos ese 4% de una manera adecuada, de una manera que genere a largo plazo riqueza para nuestro país, no vamos a poder atender de manera sostenida lo que es esa brecha de desigualdad. Precisamente el tema educativo, ¿hasta dónde está metido Ángel para apurar el carro de esta gravísima crisis que tenemos en el aprendizaje de nuestros estudiantes? Así como te digo que tenemos los lauros del crecimiento económico y esta desigualdad, te digo, pero ¿a dónde va un país con el nivel educativo del país dominicano? Mira, la educación, Ángel, por muchos, muchos años, Ajá. no decir más de una década, Sí. tenía una comisión de educación enfocada únicamente en el tema de educación. Ahora, nosotros no somos un gremio de educación. De hecho, ha sido muy alentador que dentro del mismo sector privado, dentro del mismo sector gremial, la importancia de la educación se ha ido manifestando y ya tenemos gremios especializados en el tema. Podemos citar El Educa, caso de Educa, Inicia claro. Educación, el Instituto 512 y el IET, entre varios otros. Entonces, el espacio de la educación se ha ido tecnificando y se ha ido especializando. En Ángel, lo que nosotros ahora hemos tratado de enfocarnos también es de llamar de la educación de calidad y hacer un enfoque especialmente en la educación que incide en el clima de negocios. ¿Y a qué me refiero aquí? El año pasado nosotros publicamos un estudio sobre la brecha de la educación técnico-profesional y las demandas del mercado. Y para resumirlo, para no sobreabundar, yo creo que no debe ser sorpresa para nadie que nuestras universidades producen muchos graduados de carreras, las denominadas carreras tradicionales, como la mía, Derecho, Psicología, Medicina y otros, que son carreras que tienen menos crecimiento de demanda y menos crecimiento de salario. Y producimos muy pocos de los graduados de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemática e Idiomas, que son las carreras que tienen un alto crecimiento en la demanda del mercado y por ende, como tiene un alto crecimiento en la demanda, un alto crecimiento del salario nominal. Entonces, tenemos que enfocarnos en cómo cerramos esa brecha, porque como país necesitamos a esos ingenieros, a esas personas versadas en el inglés, porque tenemos una tremenda demanda y vemos los servicios que se están proveyendo del país, vemos los servicios y los sectores que están creciendo y es ahí que nos debemos enfocar. Porque aquí hay un problema serio de recursos humanos, porque se forman en las universidades los profesionales que el mercado no necesita. Entonces aquí hay institutos tecnológicos donde la contratación de los graduados es del 100% y 98%, pero claro, en programación siendo bilingües. Entonces, tanto el Ángel como CONEP no tienen conversaciones con las autoridades para sincerizar, adaptar las carreras que se ofrecen y darle mayores facilidades a las carreras que necesita la empresa y quizás dejar de lado, porque ya este país no soporta más un abogado más. De cada 10 dominicanos, por lo menos 12 son licenciados en Derecho. A ver. Incluyéndome a mí. Sí. Bueno, nosotros, obviamente, nadie le puede obligar a una persona a estudiar tecnología en vez de Derecho, por ejemplo. Lo que nosotros sí estamos haciendo es que hemos tenido mucho acercamiento con el MESIT y de hecho tuvimos una excelente reunión la semana pasada con el ITSC, que es el Instituto Técnico Superior Comunitario, que precisamente esas instituciones y ministerios conocen de esa brecha y están enfocados en crear nuevos programas y crear incentivos para los estudiantes poder cursar esas materias. Porque no es fácil, tenemos que crear esos incentivos, tenemos que crear una demanda natural. Pero ahí tiene que haber una demanda de ustedes a las autoridades para que entendiendo eso le den facilidades a la gente, a los muchachos para estudiar esto y quizá no tantas facilidades para que la gente vaya y estudie Derecho. Por ejemplo, debe haber un filtro. En los países organizados hay un filtro. Si la sociedad necesita gente bilingüe en programación, los créditos de la UAS son casi gratis. Ahora, si tú quieres estudiar Derecho, ya no tan baratos. Para poner un ejemplo, ¿no? Ustedes no han negociado eso, apoyado también por el CONEP. Mire, esa es una idea muy interesante, es decir, crear incentivos de mercado para que estudiantes elijan una carrera sobre otra. Definitivamente eso es algo que se tendría que conversar con las universidades, con el MESIT,
con otras autoridades, pero yo creo que sí, que nosotros necesitamos ideas innovadoras, necesitamos nuevas respuestas, porque es un problema que conocemos que existe y conocemos las soluciones para ese problema, pero tenemos que entonces crear las condiciones para que los estudiantes graviten naturalmente hacia esas carreras. Pero yo veo a Ángel y pienso en emprendedores. Yo relaciono mucho a Ángel, emprendedores, jóvenes de clase media, de clase alta, altísima, no importa, pero un poco en ese sentido. Y para echar hacia adelante un proyecto empresarial, hay una cuestión jodida, que es este asunto del anticipo. O sea, ustedes han negociado, ¿qué se va a hacer con este asunto todo el mundo habla bien del emprendedurismo, eso se ha puesto de moda ahora. Muy bien, ahora, ¿qué facilidades ustedes han exigido y el Estado ha cedido para darle a ese joven que quiere echar hacia adelante? ¿Qué sé yo? Facilidad en los bancos, créditos cómodos, el anticipo, no, si el muchacho tiene primera empresa y tiene menos de tantos años, tal edad, que no me pague anticipo. Excepcionalmente, ustedes no van a pagar anticipo, ustedes no. O sea, háblame un poco de eso. ¿Qué se ha hecho? Claro. Bueno, ahí hay dos temas muy interesantes, porque uno es el tema de una ley de primer empleo que se ha estado tratando de impulsar por mucho tiempo y que cree incentivos fiscales para que las empresas contraten a personas que no están insertadas en el mercado laboral para ayudarlos a entrar a la formalidad, a un trabajo formal, y eso necesariamente implica algún tipo de incentivo fiscal. La otra cara de la moneda es, bueno, yo no deseo un empleo en una empresa establecida, yo quiero emprender en mi propio proyecto, que es completamente válido y de hecho es algo que nosotros entendemos que es muy valioso para la economía mundial hacia allá es que va. Hacia allá es que va. Ya esa vida de los padres tuyos, de que conseguir un trabajo en el Banco Popular y a los 30 años me pensionan y soy feliz, eso no es así ya, eso cambió. Ha ido cambiando las exigencias económicas, entonces nosotros tenemos que crear las condiciones para incentivar los emprendimientos. El anticipo ciertamente es una retranca al emprendimiento. Yo creo que de eso no hay nadie que esté en desacuerdo con eso. Yo creo que del mismo gobierno lo reconocen. El tema es que es una herramienta compleja, es una herramienta de recaudación que le da mucho flujo al gobierno, pero ¿a costo de qué? A costo de que ese flujo sale de las empresas productivas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Entonces, entendemos que hablar de cambios al sistema del anticipo y otros cambios debe ser enmarcado dentro de una discusión más amplia del sistema fiscal que nosotros como país necesitamos y merecemos. Precisamente después de la pausa vamos a hablar de ese esperado pacto fiscal que se habla mucho. El gobierno siempre, cada vez que tú presionas por ahí, el gobierno lo que te deja caer es un poco de la necesidad del pacto fiscal, en la medida en que el anticipo me da un dinerito, un avance muy bueno. Entonces los gobiernos aman ese anticipo y, por ejemplo, subir el ITEVIS, porque es una chulería en cuanto a la capacidad de recaudar. Un punto del ITEVIS significa 4.000 millones de pesos seguros. Entonces, después de la pausa, vamos a hablar de la posibilidad de un pacto fiscal, entre otras cosas. Ya regresamos. Seguimos conversando con Jaime Señor Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Quedó el tema candente, pacto fiscal, porque el pacto fiscal remite a unos impuestos progresivos o regresivos, remite a la revisión una a una de las exenciones, pero cuidado, remite a la calidad del gasto fiscal. Entonces ahí huye el gobierno, a veces huyen los empresarios. Vamos, desde la juventud de Ángel, ¿cómo se ve ese casi inevitable para el 24 pacto fiscal? Señor Fernández. Bueno, ya tenemos las declaraciones de José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, quien dijo que no habrá reforma fiscal, que es casi sinónimo de pacto fiscal, aunque no lo son, pero digamos que se usan casi de manera intercambiable.
en este año. Y eso, desde un punto de vista práctico, lo entendemos. Es muy difícil en un año preelectoral, un año electoral, hablar de un pacto fiscal, de una reforma fiscal del sistema tributario dominicano. Entonces, hablemos a modo más amplio de a qué nos debemos abocar ya para el año 2024. Nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo al año 2030, una estrategia nacional que se ha cumplido a medias. Nosotros tenemos un código tributario del año 1992, justo en el año cuando empezamos a pasar de una economía agropecuaria con ciertos rastros industriales a una economía mucho más industrializada y de servicios. Es decir, ha quedado desactualizado ese código tributario. Han habido parches fiscales en el interín. Pero ¿qué pasa? Nuestra recaudación, nuestra presión fiscal, es decir, cuánto el gobierno recauda de impuestos de toda la producción nacional es del 14%. Es decir, de 100 pesos que producimos nacionalmente, el gobierno recauda 14. ¿Qué pasa? El gobierno actualmente gasta poco más de 16 pesos de cada 100. Es decir, hay una brecha de 2.3% aproximadamente, puede variar de un 2 a un 3% entre esas dos. Tanto la presión fiscal como el gasto gubernamental es bajo en República Dominicana relativo a América Latina y relativa a las necesidades de nuestro país. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay que subir las tasas porque subamos el ITEVIS. No, nuestro sistema fiscal es demasiado complejo. Yo lo digo también, yo, aunque soy abogado, soy dueño de una oficina de abogados y yo sé lo que es el cumplimiento fiscal, el costo que tiene cumplir con el 606, el 607, el IT1, el IR2 y que 7 hay que darlo el día del mes, si hay que pagar el 30% del ITEVIS y entonces el anticipo. Es complejo. ¿Por qué no se simplifica? ¿Por qué el rechazo a simplificarlo? ¿Qué pasa en los hechos? Yo creo que... Pues se teoriza mucho. No creo que hay un rechazo a simplificarlo, sino que ese ha sido parches y todo uno de esos reportes, de esos anticipos, han ido surgiendo en el tiempo en respuesta a un problema que tenemos muy serio en República Dominicana, que es la evasión fiscal. Por eso, esa presión fiscal que ronda el 14% del PIB, toma en cuenta toda la producción nacional, incluyendo la informalidad. Nosotros tenemos una economía informal que ronda entre el 50 y el 60% de nuestra producción. Eso es demasiado alto. Pero ¿cómo podemos incentivar a que se cree más formalidad? Y es precisamente, no es aumentando las tasas, es simplificando el sistema de cumplimiento tributario para ampliar la base. Lo que pasa es que yo tengo 20 años oyendo ese argumento, que tiene toda la razón del mundo. Pero nunca se ha hecho. Y viene el gobierno, viene el otro, promesa, Estrategia Nacional de Desarrollo, pero ¿qué es lo que pasa? Pues supuestamente estamos de acuerdo en lo que tú acabas de decir, no creo que haya mucha oposición de los sectores, de las élites económicas, élites políticas. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace tan difícil? Yo creo que nunca nos hemos abocado realmente a una discusión de un pacto fiscal integral desde el año 1992. En el 2012, cuando se produjo la última reforma fiscal real, porque después de ahí han habido algunas, pero la ley 253-12, que fue la última que fue un poco más grande, un paquetazo, como antes le decían. Desde ese entonces, que hace ya más de 10 años, nunca ha habido una real discusión honesta. No nos hemos sentado, por ejemplo, en el Consejo Económico Social, no ha habido un diálogo real para revisar. Porque yo creo que tú lo dices, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo reconoce el problema. Esto no es de un tema del partido del gobierno, el partido de la oposición, los empresarios, el sector informal, es un tema país que todos reconocemos porque es casi economía 101. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si subimos las tasas más, porque las tasas en nuestro país no son bajas, porque hablamos ahora, yo dije, la presión fiscal y el gasto fiscal son bajos en República Dominicana, pero ¿tú sabes lo que no son bajos? Las tasas. Las tasas no son bajas. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que si aumentamos la tasa aún más, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener más informalidad. Eso puede tener un efecto rebote, es decir, de reducir las recaudaciones a largo plazo. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es, ya tenemos ese conocimiento, ya tenemos comprobado eso
de un punto de vista empírico en República Dominicana. Entonces, si no tenemos la voluntad política, económica y social de hacerlo, nosotros como país no vamos a avanzar. Y esa negociación, a veces siempre se ha, a veces no, siempre se ha calentado esa negociación con los empresarios, sobre todo con los grandes grupos. Cuando se habla de reforma fiscal, yo recuerdo que una vez un gobierno se atrevió a hacer una infografía informando el monto de miles de millones que estaban en exenciones. Y la verdad que casi le formaron, el CONEC casi le formó un partido paralelo al gobierno, casi lo tumba a partir de eso. Entonces hay dos temas. El de las exenciones, que sectores empresariales huyen a la derecha y le sueltan el argumento, que es el que le duele al gobierno, lo de la calidad del gasto. ¿Cómo equilibrar eso? Ok, yo como gran grupo empresarial estoy de acuerdo en que revisemos una a una las exenciones, pero señor gobierno, vamos a ponernos de acuerdo a ver la calidad del gasto fiscal, la transparencia, la no corrupción. ¿Cómo se da esa discusión? Definitivamente es una discusión compleja y el tema de la transparencia y la calidad del gasto siempre han sido elementos que han incidido en la discusión. No tenemos una ley de calidad de gasto, no tenemos una ley de limitación fiscal. Se ha venido conversando, entiendo, ha habido menciones de que posiblemente se pueda producir una propuesta de parte del gobierno en algún momento sobre ese tipo de legislación, pero hasta el momento no ha habido una propuesta concreta, o sea, no ha habido un anteproyecto que se ha discutido. Yo creo que cuando nos aboquemos a una discusión de una reforma fiscal, tenemos que tener una reforma fiscal integral, una reforma fiscal en que todo esté sobre la mesa. También tenemos que reconocer, y esto lo digo a sinceridad, que la República Dominicana es un país que goza de mucha estabilidad política, social, económica. Hemos visto como la región de América Latina prácticamente se ha ido casi de pique en muchísimos países. Y República Dominicana se ha mantenido en un sendero de crecimiento, de paz social. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos aquí muchos diferentes sectores que se escuchan y dialogan. Tenemos los mismos sindicatos, los medios de prensa, la iglesia, el gobierno, los partidos políticos, que obviamente pueden ser diferentes, el gobierno y el partido político y los partidos políticos. También tenemos las asociaciones gremiales y dentro de las asociaciones gremiales están las asociaciones gremiales empresariales. Cada uno de nosotros tenemos intereses y es legítimo tener intereses y abogar por políticas públicas que entendamos sean lo más propicio para el desarrollo de la República Dominicana. Lo importante es sentarnos en una mesa de diálogo, que cada uno traigamos a la mesa lo que es nuestro punto de vista, porque si todos estuviéramos de acuerdo sobre todo, no habría que dialogar nada. Sencillamente se hiciera el proyecto y se pasara en el Congreso, pero no, tiene que haber un diálogo. Y vamos a traer puntos de vista diferentes que se van a conocer y en ese momento se tratará de llegar a un consenso mayoritario sobre esos puntos. Pero en ese diálogo, esta vez sí, los empresarios, CONEP, Ángel, con su juventud, está dispuesta a aceptar la revisión, el estudio uno por uno, una por una de esas excepciones fiscales, porque hay algunas imprescindibles y quizás otras no tanto. ¿Se estaría dispuesto de parte de las élites empresariales a negociar eso? Las exenciones empresariales, las exenciones impositivas tienen una finalidad muy clara en economía y en desarrollo. Y yo creo que ha quedado muy claro que todos los países del mundo emplean exenciones fiscales para temas estratégicos de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en una mesa y decir, como país, ¿qué queremos desarrollar? En un momento, por ejemplo, en el 2007 se aprobó la ley 57-07 sobre energías renovables. Y mira el éxito que ha tenido esa ley y cómo nosotros hemos venido desarrollando el sector energético renovable en la República Dominicana, que ahora realmente está entrando también en un boom. Entonces, decir que las exenciones tienen su pro y tienen su contra, eso siempre será el caso. Lo que nosotros tenemos que sentarnos en la balanza y decir a dónde queremos llegar como país y cómo lo vamos a lograr. Porque las exenciones implican
sacrificio fiscal. Y eso es cierto, eso es así. Pero hay momentos donde el sector privado está en una posición mejor que el Estado de crear o llevar ciertas industrias que quizás el Estado no lo puede hacer apropiado y que son estratégicas para la nación. Totalmente de acuerdo, pero la pregunta es si estaría dispuesto el empresariado a que, sin ponerse guapito, a que el Estado y el empresario se sienten, el gobierno, a revisar una por una, porque algunas excepciones, hay algunas que, qué sé yo, en el sector turismo hay unas que tienen 50 años, hay unas que quizás es bueno revisarlas y cambiar algo, o sea, habría la disponibilidad, no habría oposición a revisar una por una las excepciones fiscales. Yo entiendo que es como lo comentábamos ahora, que Lógico, sentarnos normal. en una mesa implica ver Claro. qué es lo que queremos lograr como país, revisar todo lo que son Lo que sea, los impuestos, las tasas, las exenciones, la base imponible, la calidad del gasto, en qué gasto. tú gastas el dinero, y se señor va gobierno. pero, por ejemplo, Claro. hablar de exenciones que tienen mucho tiempo y yo creo que son exitosas. Mira, por ejemplo, el Confotur, que son exenciones que no son perpetuas, son exenciones para la creación de nuevos proyectos turísticos. Entonces decimos, esas son exenciones importantes porque crean nuevas fuentes de empleo, nuevos proyectos turísticos. Y en el tiempo van terminando. Eso, mire, eso es muy común. Hasta yo estudié en los Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, hay una exención hoy para la edificación de apartamentos, donde tiene una exención que va por 10 años Claro. para el nuevo apartamento y que va bajando los 10 años. Entonces, sí, nosotros debemos utilizar las exenciones de manera estratégica como país para tener nuestra ventaja comparativa, como decía Adam Smith, y precisamente incentivar esas industrias que son claves para el desarrollo nacional. Perfecto, vamos a la pausa, continuamos esta conversación con el presidente de ANGE, don Jaime Señor Fernández. Ya regresamos. Continuamos. Ese es el último segmento de esta conversación con el presidente de ANGE, don Jaime Señor Fernández. Red Nacional de Emprendimiento o de Emprendedores. ¿En qué consiste? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo va eso? Por favor. Mira, Pablo, eso es algo que nos llena de muchísimo orgullo. La Red Nacional de Emprendimiento nace de una ley, la 688-16, Sí. y por el 16 se le delata que data del año 2016. ANGE tenía prácticamente 10 años impulsando una ley para el emprendimiento que finalmente se aprueba en ese año, en 2016, pero ¿qué ocurre? Entre una cosa u otra, había quedado en la intemperie, había quedado a medias lo que es la Red Nacional de Emprendimiento y ahora recientemente, hace 2 meses, se celebran las primeras elecciones de la Red Nacional de Emprendimiento en la que resulta electa nuestra asociación para encabezar la presidencia. La vicepresidencia la ocupa la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Tesorería AmCham DR y como vocal la Liga Municipal Dominicana. Tenemos a más de 50 participantes en lo que es la Red Nacional de Emprendimiento y la finalidad de la misma es de impulsar a través de todos nosotros que somos miembros de la red, y si te fijas en la misma junta directiva, a través de la liga tenemos un alcance nacional, a través de UTESA tenemos, que tiene un programa de emprendimiento muy lindo en Santiago, eso prácticamente, ustedes pudieran dedicarle un programa a eso, porque realmente es casi único en el país y es muy lindo, y tenemos ese know-how de la academia, entonces también tenemos los conocimientos de ANGE, que ha venido impulsando el emprendimiento por mucho tiempo, y la AmCham, que tiene mucha vinculación con negocios. Es decir, tenemos... AmCham es la Cámara Americana de Comercio. Así muy es. Bien, muy bien. Y entonces, con eso vamos a lanzar lo que es una red para asistir a los emprendedores nacionales, darle acompañamiento técnico, educativo, poder proveerles otro tipo de asistencia técnica con lo que son sus emprendimientos. ¿Y los chelitos para hacer eso? Los Minoplis. Bueno, y le iba a decir, nosotros de hecho ya hemos empezado hasta cierto punto una especie de piloto con eso, porque ANGE tiene un programa con el Ministerio de Industria y Comercio, el MIC, que ha sido de acompañamiento a emprendedores, que el MIC
ha identificado, ya hemos hecho varias ediciones, Ok. y nos los entrega a ANGE. Y con nuestros socios de ANGE, nosotros le damos ese acompañamiento teórico, le decimos qué es lo que es gestión de recursos humanos, contabilidad, cumplimiento fiscal, todo lo que un emprendedor necesita conocer. Ahora lo vamos a hacer a más grande escala. Ok. ¿De cuántos emprendedores estamos hablando a la fecha? Yo creo que son aproximadamente 50, actualmente 40 y pico. Y eso se supone que a partir de ahora, pues, Vamos a ir va creciendo. caminar. Además, felicitar a Ángel porque es un upgrade. Ustedes siempre, hace 10, 15 años, se le veía como la escuelita del CONEP y ustedes han logrado borrar eso y convertirse en una institución que ya es tomada en cuenta a estos niveles. Pero hay un aspecto en el que Ángel también se ha destacado, no tiene que ver con el empresariado, sino con la democracia dominicana. Los debates electorales no hacen otra cosa que no sea fortalecer una democracia que está atravesando por malos tiempos en todo Occidente. Entonces, fortalecer la democracia, para eso hay un instrumento, entre otros, que se llama el fomento del debate electoral. ¿Cómo van esos esfuerzos de Ángel porque al fin se dé un bendito debate electoral legislativo en la República Dominicana? Ahora, para el 24, mañana eso. Bueno, actualmente nosotros nos encontramos dándole los últimos toques a un estudio que vamos a lanzar, que es un estudio sobre el impacto del votante joven dominicano en la democracia dominicana. Ese estudio va a hacer un análisis técnico de lo que ha sido la incidencia de la votación y la importancia de la votación joven en las pasadas elecciones dominicanas, pero también tiene un componente de un estudio de campo de lo que son las preocupaciones de los jóvenes dominicanos en la República Dominicana. No tiene un fin electoral, no es un sondeo, no es una encuesta, es algo puramente técnico para evaluar esas preocupaciones de los jóvenes. Y ese entendemos que va a ser un insumo precisamente para ayudar a los candidatos y candidatas de cara a sus propuestas electorales del año que viene y de cara a nuestra propuesta de debates electorales. Nosotros hemos realizado debates electorales ya por muchos años, por 26 años. Ángel ha venido realizando debates electorales en diferentes niveles de candidaturas, con diferente participación. Mira, el año 2020, por ejemplo, todos los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional participaron en el debate de Ángel. Igualmente, tuvimos a casi todos los participantes o candidatos de la Senaduría del Distrito Nacional, de la Senaduría de Santiago, que han participado. La cultura de debates en la República Dominicana todavía está en proceso de desarrollo. Y eso, nosotros nos hemos quedado rezagados. Porque en otros países, por no decir países desarrollados como Estados Unidos, Europa, en otros países latinoamericanos, la cultura de debate está clara. Y un presidente que no acuda a un debate electoral queda descartado prácticamente de su propuesta electoral. Eso es un sine qua non para un candidato. Entonces nosotros tenemos que crear como ciudadanos y desde el sector empresarial también tenemos que trabajar a crear la expectativa y la demanda que cualquier candidato o candidata a cualquier puesto tiene que estar preparado para defender y presentar sus propuestas junto a los otros candidatos y candidatos para ese mismo puesto. Lo que pasa es que en esta oportunidad hay muy buenas noticias. El otro día, entrevistando al presidente, yo lo cuestionaba, presidente, y no habrá debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial en el PRM. Y él descartó esa posibilidad por el tema, según él, de que, bueno, dentro del partido, a la gente que aspira, pues se le conoce sus ideas, que eso es más importante, atención, para ya los candidatos. O sea que usted estaría, le pregunté, dispuesto a participar en el debate presidencial. Y entonces ya tenemos al presidente. Me imagino que el profesor Fernández no tendrá ninguna oposición. Ya ahora se trata de trabajar con Abel Martínez, pero es un buen inicio que los dos principales, según las encuestas de estas semanas, estén dispuestos. Y el tercero, yo creo que por su situación, digo, eso puede cambiar, no quiero chisme, ¿no? Pero el estar en tercero motiva más para participar en los debates. O sea que el 24 puede ser el arranque de ese debate con todos y con toda la formalidad. Bueno, como buen abogado al fin, debo decir
que todavía no hay candidaturas inscritas para ninguna demarcación. Todavía estamos en la pre-campaña, pero ciertamente hay algunos presuntos candidatos presidenciales. Si hay alguna posibilidad de que Leonel, no es seguro, hay alguna posibilidad de que Leonel Fernández sea el candidato de la Fuerza del Pueblo y también alguna, tal vez, acaso, quizás, posiblemente sea Abinader el candidato del PRM. Pero si es así, obviamente vamos a tomar al presidente a su palabra. Yo creo que si el presidente accede y participa en un debate electoral, sería muy difícil que los otros candidatos de partidos mayoritarios no participaran también en ese debate, y realmente el debate es un escenario excelente para conquistar nuevos votantes y, muy importante, para llegarle a los votantes jóvenes. ¿En qué se fijan los votantes jóvenes? En los smartphones, en las redes sociales, no necesariamente consumen toda la noticia de la misma forma tradicional, sino que ven a veces partes. Entonces, los debates electorales es una forma que es honesta, es diáfana, no es una forma empaquetada, es una forma que le va a captar más atención que una publicidad electoral y que le va a poder llegar a esos votantes jóvenes. Que por palabras no quede y por consejo tampoco. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Pablo. Un placer haber estado aquí. Jaime, señor Fernández, el presidente de Ángel, nos ha acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Muy buenas.